Ok, ya me están pidiendo iniciar. Vamos a darle unos minutos de espera. Están empezando a llegar las personas, entonces, mientras tanto les voy contando. Hoy estoy en Budapest. Estamos cerrando la conferencia mundial de Infinite Wireless. Entonces, digamos que estoy transmitiendo a una hora diferente a la de Latinoamérica. Y es bien interesante porque estamos bastante lejos hoy transmitiendo. Eh, Vamos a hablar un poquito sobre ciudades inteligentes, entonces la idea es tratar de analizar ese concepto. Entonces yo creo que démosle un par de minutos más y ya iniciamos. Vamos a ir colocando la presentación. Me imagino que todos las están viendo bien. Si me pueden escribir ahí. Por cierto, si colocan ahí las preguntas, pues ahí las puedo ir revisando. Entonces, si ustedes ven aquí atrás, tenemos pues, la información de la conferencia mundial. Hoy fue un día muy interesante en esta conferencia, como para contarles un poquito. Se hizo el lanzamiento de un producto que se llama el Quanta 70, que es bastante interesante. Entonces, vamos a tener cosas interesantes nuevas. Ok, ok, perfecto. Creo que vamos a iniciar, ya son las 10 y 2, perdón, de la mañana. Entonces vamos a iniciar. Vamos aquí a revisar un momento. Último dato. Arts Technology. No me escucha. Es raro, o sea, porque algunos me escuchan, otros no me escuchan. Será importante que revisen de pronto la parte de los parlantes o algo así, porque no se escucha. Javier Salazar, vamos a ver. Qué raro. Probando, probando, probando. Ahí estoy registrando voz. No sé si me están escuchando. ¿Se escucha bien? Gracias, Martínez. De pronto revisaron la configuración. Si te escucho, ok, gracias. Sí, de pronto revisa la configuración de que tengan la parte de audio, de salida de audio bien. Ok, yo creo que ahora sí vamos a empezar. Eh, ok, listo. Entonces, como les contaba, estamos hoy en Budapest. Eh, estamos estamos en la conferencia mundial y la idea de hoy es contarles un poquito sobre el tema de Smart Cities. Si tienen alguna pregunta, quieren de pronto hacer alguna observación, con mucho gusto ahí en el chat lo podemos hacer. Bienvenidos. Este es un webinar que estamos haciendo recurrentemente cada mes y la idea es tratar diferentes temas. Entonces, como les comentaba, la idea de hoy es hablar sobre el tema de ciudades inteligentes y cómo Infinite Wireless es una parte de esa solución que llamamos ciudades inteligentes. Entonces, ¿qué es en sí una ciudad inteligente? Una ciudad inteligente es una combinación de tecnologías que le permiten mejorar el nivel de vida de la gente en la ciudad como tal. ¿Sí? Una de las cosas que es importante entender es que una ciudad no se puede llamar inteligente y con eso convertirse en una. Es decir, la ciudad tiene que sentirse inteligente, es decir, que uno llegue a un sitio
así nadie le haya dicho a uno que es una ciudad inteligente, pues que uno sienta que está en un ambiente controlado, que tiene una cantidad de ventajas tecnológicas que le hacen más fácil la vida desde varios puntos de vista, de seguridad, de economía, de movilidad, de, bueno, en fin, de varios aspectos relativos al comportamiento de la ciudad. Entonces, si ustedes entienden el concepto de ciudad inteligente, del cual habla mucha gente y tienen muchísimos puntos de vista, realmente al final lo que hay que generar en la comunidad es la sensación de que estábamos en un sitio donde la vida ha mejorado a partir de las tecnologías que se implementan en ese sitio. Entonces, digámoslo así, es un poco amplio el concepto. Aquí vamos a ver varios escenarios donde son como elementos que hacen parte de una solución un poco más completa y lo vamos a ver desde una óptica de transporte de datos, porque a eso es que se dedica Infinet, a transportar los datos. Entonces, los componentes adicionales, como son los sensores, cámaras, en fin, cualquier tipo de accesorios adicionales, pues obviamente dependen de otras fábricas y de los integradores que buscan acoplar toda esa cantidad de tecnologías a el modelo de ciudad inteligente. Entonces, eso es importante entenderlo, es importante saber de que lo importante al final, cuando uno empieza a hacer el ejercicio de trabajar una ciudad inteligente, es entender que la ciudad se debe sentir, no debe decirse que es inteligente y ya con eso lo logramos. Existen varias áreas funcionales dentro de una ciudad donde normalmente se están organizando los proyectos. Una de ellas es el tema de transporte inteligente, o sea, de la parte de movilidad, bien sea controlar la parte de transporte público o bien sea controlar lo que son la parte de semaforización o aspectos relacionados con la movilidad. Entonces, en eso agruparíamos todo el tema de transporte inteligente. Segundo tema es el tema de entorno inteligente. Entonces, un entorno donde se están moviendo las personas puede ser inteligente desde el punto de vista de seguridad o desde el punto de vista de servicios o desde el punto de vista de información que le puede generar, por ejemplo, a los turistas o a la misma gente de la comunidad, un entorno donde se ha desarrollado una serie de tecnologías para volverlo inteligente. También existe la parte de los servicios públicos, o sea, tener una cantidad de herramientas a disposición del público o herramientas que le permitan al gobierno poder medir, por ejemplo, en qué se está invirtiendo el dinero mensual. Un ejemplo sencillo es el tema de las luminarias o de los postes con luz, donde hay muchas ciudades que pagan por ese servicio a la empresa de energía, pero no saben cuántas luminarias funcionan, cuántas no, cuánto tiempo, si les están cobrando bien, si están consumiendo cierta cantidad de potencia o más potencia o menos potencia. Entonces, tener esa información le va a servir al gobierno poder hacer una medición por lo que están pagando, ¿no? Que lo haríamos en cualquier casa de nosotros que pagamos el recibo de la luz o pagamos el servicio del agua. Entonces, poder saber ese tipo de mediciones o de información. Hay otro punto de vista de los servicios inteligentes, es el tipo de servicios que yo le puedo ofrecer a la comunidad. Por ejemplo, ofrecer el agua con algún tipo de medio prepago para que sea más flexible a las personas, sobre todo de escasos recursos que normalmente viven al día a día en nuestros países, o generar algún tipo de mediciones inteligentes del consumo. Entonces, todo eso se llamaría lo agruparíamos dentro de los servicios públicos inteligentes. Y por último está el tema de las casas inteligentes, que pueden servir, por ejemplo, para generar información que el gobierno le puede servir a su vez para poder mejorar en ciertos aspectos. Por ejemplo, saber si las personas sacan la basura al mismo tiempo, o saber si, por ejemplo, en un sector la gente a las 8 de la mañana está sacando las basuras, pero el camión pasa hasta las 4 de la tarde. Entonces hay una cantidad de problemas de desorden, de suciedad que se genera en la ciudad y es fácil de arreglar porque es fácil de monitorear cómo funciona en los barrios, las casas, las personas. Entonces, eso es lo que llamaríamos nosotros casas inteligentes.
Entonces, si ustedes ven, son algunas de las funcionalidades que nosotros hemos visto en la práctica que se han venido desarrollando y la idea es explorar un poco más cada uno de esos temas. Entonces, vamos a empezar. Desde el punto de vista de transporte inteligente, como les decía, hay muchos enfoques de cómo poder mejorar la parte de movilidad o cómo hacer algún tipo de control. Digamos que en la mayor parte de estos desarrollos, hacerlo de manera inalámbrica ayuda a dos cosas, y eso es importante que lo sepan y digamos que es lo común que hay en todos los proyectos. No importa si es un proyecto para semáforos o no importa si es un proyecto para controlar, por ejemplo, parqueo o, o la parte de estacionamientos públicos en la calle, o si es un proyecto para controlar algún tipo de aspecto de, por ejemplo, problemas de robo de partes de vehículos. Cualquiera de ellos tienen un elemento en común y es que es más fácil hacerlo con inalámbrico. Inalámbrico es posible crear un piloto rápido, es posible crear un crecimiento rápido, es posible cubrir un área grande para poder probar un concepto y eso le permite hacerse, o digamos el gobierno tiene la posibilidad de hacerlo a bajo costo. Si nosotros pensamos en una aplicación diferente a inalámbrico, por ejemplo, una aplicación con fibra óptica, pues es un proyecto que requiere tener una seguridad del 100% de lo que es lo que uno va a crear, porque obviamente romper la ciudad para poder probar a ver cómo funciona, pues no tiene sentido. Entonces, hacer las soluciones inalámbricas permite generar ese primer piloto, ese primer estudio real donde yo puedo demostrar que el sistema funciona. Entonces, yo puedo crear una punto multipunto que cubra varios sitios de la ciudad, recoger información bien sea de telemetría o bien sea de cámaras de seguridad o lo que yo tenga que recoger para luego procesarlo con unos algoritmos y poder concluir algún tipo de información. Por ejemplo, cuánto tiempo de rojo, cuánto tiempo de verde en un semáforo, o si alguien llega a un sitio donde está prohibido estacionar, pues yo tener un altavoz donde remotamente alguien lo llama y le dice, señor, si usted no quita su vehículo, le vamos a enviar una grúa. Si no hace caso, pues le enviamos la grúa. Entonces, ese tipo de cosas que lo llamaríamos inteligentes para el tema de movilidad, pues es algo que podemos generar de manera sencilla, fácil, con un sistema inalámbrico. Ahora, Infinet, porque es una solución interesante para ese tipo de sistemas inalámbricos. Tenemos varios aspectos que ya vamos a revisar, pero entre ellos está la parte de multiplicidad de servicios. O sea, yo puedo tener con mis remotos en punto multipunto, con mi estación base, yo puedo tener, por ejemplo, una cámara y a la vez tener telemetría y a la vez tener voz over IP, por ejemplo, para los altoparlantes, y todo eso lo puedo mezclar fácil y de una manera profesional para que todo funcione a medida que yo voy agregando elementos a mi solución. Otro de los temas de transporte inteligente es el transporte público, entonces poder hacer control de ese transporte, poder tener algún tipo de manejo de la información que está generando el transporte público. Pueden ser cosas como, por ejemplo, cuáles son las horas pico. Yo puedo colocar cámaras en sitios, estaciones estratégicas y puedo decir, no, la hora pico son las 7:30 de la mañana donde todas las estaciones se llenan al mismo tiempo, entonces yo puedo generar un plan para poder evacuar esa hora. A la vez también estoy, por ejemplo, creando aplicaciones que le están diciendo a las personas por qué no sale más tarde, por qué no sale más temprano, o alguien quiere tener acceso remoto a una cámara para ver qué tan llena está la estación, pues yo pueda darle ese servicio a esa persona a través de una aplicación vía celular. Entonces, el hecho de tener esa conectividad dentro del transporte, cerca del transporte, alrededor del transporte, pues me va a permitir generar una cantidad de información. Lo mismo, aquí el común denominador es la flexibilidad, es la posibilidad del escalamiento rápido, la posibilidad de desplegar pilotos de una manera, entre comillas, económica, que me van a permitir demostrar que esa tecnología sí funciona. Y ese es uno de los temas más importantes de las ciudades inteligentes. Y es que el concepto requiere la emoción
de los políticos. O sea, el sector público está liderado por los políticos y tenemos que convencerlos como tecnología de que es posible desarrollar nuevas cosas. Y eso no es muy fácil porque requiere una inversión. Entonces, ese tipo de inversiones se pueden realizar de una manera más fácil con tecnologías inalámbricas. Entonces, ahí nosotros como Infinet entramos a ayudar con soluciones punto a punto multipunto, para poder crear esas primeras condiciones y a partir de ahí, sin necesidad de hacer nada diferente, simplemente es agregar más radios, más conexiones, podemos ir creciendo la red hacia más servicios. Entonces, voy a estar repitiendo eso constantemente porque ese es, en últimas, el común denominador de la tecnología de Infinet. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando. Aquí tenemos varios ejemplos, como un tren, pueden ser también buses, pueden ser también estaciones de buses, y tenemos muchos ejemplos, casos de éxito en el mundo que están funcionando. Entonces, para un transporte inteligente como Infinet Wireless, tenemos varias características únicas de nuestro sistema. Primero, en las soluciones punto multipunto nosotros podemos ofrecer suscripción ilimitada, es decir, nosotros podemos tener una estación base con muchos remotos y lo único que debemos tener cuidado es la latencia que van a tener esos remotos, dependiendo de la aplicación. Por decir algo, si yo tengo telemetría, yo puedo tener latencias altas, entonces yo puedo concentrar más remotos por estación base. Si yo tengo una solución de PTZ, cámaras PTZ, control remoto, pues yo tengo que cuidar que la latencia no supere 25 milisegundos, porque en ese momento no me va a funcionar la respuesta de la cámara. Entonces, es lo único que tengo que tener en cuenta, más los anchos de banda, obviamente, pues que no se superen los anchos de banda, dependiendo de la aplicación, y con eso ya puedo hacer el diseño del sector, de la base, ¿sí? Alguien me pregunta desde Ecuador, Alex, muchas gracias por la pregunta, me pregunta que si existe algún caso de éxito implementado a nivel de un metro de transporte subterráneo. Sí, tenemos un tren funcionando en Rusia, que está a nivel de subterráneo, y pues obviamente el diseño, los diseños móviles dependen del terreno. O sea, no hay dos diseños que sean exactamente iguales, entonces hay que analizar muy bien si el tren tiene una curva, si, el recorrido es derecho. También tenemos otro ejemplo en Guadalajara, se hicieron unas pruebas de concepto con el tren de Guadalajara en México y hay un documento por ahí que tenemos de esas pruebas que también fueron exitosas. Entonces sí tenemos experiencia en ese tipo de transportes. Entonces, una de las cosas, como les digo, es la parte de suscriptores ilimitados. Lo segundo son todas las herramientas que tenemos para superar el ruido y eso es algo muy clave, sobre todo en la parte de video, que normalmente lo que más está ayudando al desarrollo de ciudades inteligentes. La analítica de video requiere, en últimas, una alta definición. O sea, son dos cosas. Una es tener el algoritmo que me hace ese análisis del video y lo segundo es tener un video de muy buena calidad para que ese algoritmo funcione con muy buena probabilidad de que acierte. Porque uno puede tener un algoritmo que es capaz de contar carros, por ejemplo, pero que puede tener una probabilidad de que cuente bien los carros en un 70%, es decir, que se va a equivocar el 30% de las veces, y eso pues obviamente puede ir en contra del proyecto. Pero si yo tengo una muy buena calidad del video, no sé, estoy transmitiendo una cámara de alta definición con la cual el sistema que hace este conteo de vehículos es capaz de contar y equivocarse en un 2%, pues eso me va a ayudar a que ese conteo y esas estadísticas y al final el tema de la inteligencia en el tema de los semáforos, pues funcione bien. Entonces, superar el ruido me va a permitir tener más ancho de banda, me va a permitir tener más estabilidad, más disponibilidad y eso en última redunda en mejor calidad del video para el tipo de aplicación que voy a hacer. También es posible crear enlaces asimétricos. Mismo caso, video. El video es un tipo de transmisión donde el 90% va en la dirección del remoto hacia la base. Es decir, yo traigo la información de la cámara y es un 90% de la transmisión. Entonces, también ayuda a poder crear esos ambientes asimétricos que me den más recursos en la dirección donde yo necesito que el tráfico funcione.
Y por último, tenemos el tema de beamforming, que lo hemos visto en la práctica en sitios como Santiago de Chile, donde en ambientes con pisos de ruido altos de menos 75, se logra transmisiones de datos en punto multipunto de 200, 220 megabits por segundo por sectorial. Y eso en últimas, ¿qué me dice? Simplemente que yo puedo tener muy buenos anchos de banda para compartir con varios remotos y poder transmitir anchos de banda importantes de video, audio, telemetría simultáneamente con un solo CPU, por ejemplo. Entonces, esas son características propias de los sistemas de Infinet que me van a ayudar a esos proyectos de transporte inteligente. Aquí tenemos un caso que se implementó en Georgia, donde tenemos más de 400 intersecciones con anchos de banda que superan los 50 megabits por segundo. Básicamente yo traigo todos los semáforos que son IP, los traigo a un solo sitio, los conecto a un radio y ese radio me lleva la información al sitio central, pero también tengo sensores de polución. Quiero saber qué tanta polución están produciendo los vehículos cuando se quedan esperando en el semáforo. Quiero saber qué tanto ruido sonoro me están generando el sector alrededor de donde está el cruce. Y quiero saber o quiero controlar el tiempo de rojo, verde de los semáforos, además de contar los vehículos para saber cómo debería manejar el flujo. Ahora, esto funciona cuando yo tengo 400 intersecciones interconectadas. Entonces, por ejemplo, pensar en un piloto para hacer este tipo de despliegues de tecnologías, pues requiere que yo pueda abarcar por lo menos áreas de 3 kilómetros por 3 kilómetros o más kilómetros, donde yo pueda recolectar mucha información que se pueda procesar y que puedan dar un resultado o puedan mostrar que realmente el sistema funciona. No me sirve tomar una sola vía con 10 semáforos y hacer toda la parte de despliegue, pues porque al final solo voy a afectar una sola vía, tengo que afectar un área. Entonces ahí es donde la parte inalámbrica es muy efectiva y donde uno puede implementar fácilmente un piloto o una aplicación que se pueda ver que sí funciona a nivel gubernamental, o sea, que el gobierno pueda entender de que sí funciona. Me estaban preguntando por los túneles, ahí está el ejemplo de los túneles, tenemos metros, buses, vehículos en movimiento, tanto en la parte outdoor o de superficie como en la parte de interior. Pero como les digo, los proyectos de movilidad siempre deben ser analizados de acuerdo al terreno. No hay dos proyectos iguales. Entonces, tenemos que tener mucha información de por dónde se va a mover el vehículo, qué ancho de banda voy a requerir, y a partir de ahí tengo que hacer un diseño específicamente de eso. Tenemos una pregunta de Wilber, nos dice, ¿tendrán el dato de sensores utilizados y en caso de haber usado algún actuador podrían compartir la información? Hay algo de experiencia con los integradores, a veces nos comparten la información, a veces no, obviamente la receta de ellos es algo que desarrollaron, pero podemos, si nos cuentas qué tipo de aplicaciones, de pronto podemos hablar con otros integradores que ya han implementado estos proyectos. Para la región de Latinoamérica, uno de los países con más desarrollos o más avanzado en este tema es Brasil. Ahí se han implementado muchos temas de ciudades inteligentes y podríamos buscar algún tipo de solución que ya se haya integrado en otro lado. Pero aquí lo importante, como para que sepan ustedes, es que la mayor parte de estas soluciones, si quieren pueden buscarlo por internet, están basadas en dos tecnologías. Una se llama Zigbee y la otra se llama LoRa. Entonces, si ustedes buscan por internet Zigbee con Z, se los voy a escribir acá. Bueno, ahorita cuando terminemos les envío el datico. Si ustedes buscan en internet Zigbee, que se escribe Z-I-G-B-Y, o LoRa, van a encontrar muchos fabricantes que se dedican a ese tipo de sensores, de recolección de datos, todo ese tipo de cosas que complementan estas soluciones. Entonces, sigamos. Igual, si quieren saber algo más de información, podemos ir compartiéndola más adelante. Si no tienen mi correo, a lo último les puedo dar el correo para que lo copien. Sí, Laura.
exactamente. Esa es una de las tecnologías complementarias para nosotros. Algo importante aquí, este tipo de tecnologías son lo que llamaríamos un narrowband, es decir, son tecnologías que transmiten pocos kilobits, que hacen recolección de telemetrías y que luego llegan a un sitio más concurrido, donde yo puedo llevar esa información hacia un sitio central junto con cámaras, junto con más información de diferentes tipos. Entonces, es básicamente un complemento y ellos normalmente están en conexión con muchos sensores y ese tipo de detalle que se tiene para la parte de luego vamos a hablar del entorno inteligente. Si ustedes ven, el entorno inteligente tiene que ver con la parte de seguridad, tiene que ver con la parte de facilidad como gobierno. Hay muchos tipos de aplicaciones, digamos que la más fácil de entender es el tema de las cámaras de seguridad, obviamente, y también de la analítica de video. Entonces, tenemos casos donde el entorno inteligente puede ser un poste que integra un intercomunicador, donde yo oprimo un botón y me comunico con algún tipo de departamento de policía o alguien de seguridad ciudadana que me atiende y me ve por la cámara y yo le puedo contar qué es lo que me está pasando. Ese mismo poste puede tener un altavoz que a la vez me puede estar indicando de que no puedo hacer algo ahí en ese sitio donde estoy. Y también puede tener más cámaras de seguridad, puede tener sensores, en fin. Entonces, es básicamente propiciar el desarrollo de tecnologías que vayan creando algún tipo de medición o de facilidad a la comunidad y como tal es un entorno que se está volviendo cada vez más inteligente. Entonces, aquí algo importante es que hay a veces proyectos que pueden iniciar por un solo tipo de tecnología, por ejemplo, cámaras de seguridad, y luego van creciendo hacia más tipos. Nosotros como tal somos backbone, o sea, somos transporte, podemos ayudarles a implementar ese tipo de captura de cámaras, de video, de voz sobre IP, de telemetría para algún tipo de acción, pero también podemos ser una solución tipo nomádica. Entonces, hay otro tipo de ejemplos que es un vehículo adaptado con algún tipo de mástil que se mueve hacia algún sitio y se despliega, se conecta con banda ancha hacia una sectorial y en ese momento yo creo una zona de cobertura. Por ejemplo, un concierto, entonces la policía despliega su patrulla especial donde saca el mástil, se conecta con la sectorial y ya tiene cámaras 360 grados a la redonda del vehículo, crea una zona Wi-Fi donde puede tener policía con body cams, una cantidad de cosas cerca y en este momento creo un ambiente inteligente para poder hacer una aplicación específica que es la de eventos masivos, por ejemplo. Entonces, hay muchas ideas. Aquí lo interesante es que como tecnología de transmisión de datos, Infinet puede ayudarles a desarrollar fácilmente no solamente los pilotos, sino también el crecimiento de ese tipo de implementaciones a nivel urbano. Entonces, eso es lo importante, que tengan en cuenta de que no solamente pueden ser soluciones tipo fijas, sino también pueden ser soluciones de tipo nomádicas. Ya vimos las soluciones móviles, es decir, trenes, buses en movimiento. También podemos tener soluciones de tipo nomádico. Otro de los tipos de entornos inteligentes es el tema, por ejemplo, de zonas Wi-Fi. Las zonas Wi-Fi, ¿para qué sirven? Sirven para infinidad de temas. Por ejemplo, tenemos un cliente que antes tenía los handhelds para facturar el parqueo a través de un celular y decidió eliminar las SIM cards y crear zonas Wi-Fi. Es decir, puso un pequeño mástil con un access point Wi-Fi de otra marca y nosotros somos el backbone que lleva ese Wi-Fi, pero ese Wi-Fi no es público, es un Wi-Fi que solamente le da conexión a los handhelds y le da conexión a ese servicio en específico, pero también tenía parquímetros, tenía una cámara que también registraba las placas, o sea, tenía LPR
y con eso él podía saber si la gente estaba pagando o no, porque alguien podía llegar, estacionarse y ver que no está la persona que cobra, entonces se va, ya que va a registrar la foto en el momento en que se iba y se le cargaba pues a su patente o a su placa. Entonces son cosas interesantes que se ¿Qué pueden pasaba desarrollar. entonces con su Al viaje? final nosotros, ¿qué hacemos? Les ayudamos a crear ese transporte hasta ese sitio para crear ese ambiente inteligente de esa aplicación. Para los entornos inteligentes tenemos varios temas importantes que se deben saber en las soluciones punto multipunto y punto a punto de Infinet, que llamamos Light o R5000 o Infilink, Infiman. Uno de ellos es que manejamos muy bien el tráfico multicast. ¿Para qué sirve el tráfico multicast? Normalmente los diseños de cámaras los hacen con tráfico multicast. Entonces lo que hacen es que siempre la cámara va hasta el grabador y del grabador yo empiezo a extraer todo el video para poder darlo a más destinos. Centros de monitoreo, centros alternos de monitoreo, pero a veces las redes deberían ser un poquito más complejas y un poco más con muchos tipos de conexiones, entonces ese tráfico única se vuelve un problema porque tengo que repetir el tráfico 2 o 3 veces para poder traer el video a destinos. Ahí la solución es tráfico multicast. Sin embargo, muchos radios no soportan ese tráfico. Nosotros sí lo soportamos, sí lo sabemos manejar y les podemos ayudar a que se consuma menos ancho de banda y que tenga múltiples destinos para una sola transmisión de video, por ejemplo. Tenemos muchísimas herramientas de un audio detrás. ¿Alguien tiene... ¿será que nos pueden colaborar con el micrófono, cerrando micrófonos y también cerrando video, por favor? Igual ya... la verdad, voy a colocar todos los... A ver si ponemos un momento todos los audios en continuar. Ok, allá se canceló, ¿sí? Ok, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Entonces, sigamos. Ok, listo. Igual les encargo pues, de que mantengamos los micrófonos cerrados, porque pues, la idea es que sea a través del chat que nos comuniquemos. Entonces, como les decía, tenemos muchas opciones de traffic shaping. ¿Para qué sirve el traffic shaping? Para hacer ese multiservicio. Entonces, a veces necesitamos priorizar el video, tenemos que manejar limitación de ancho de banda de una zona Wi-Fi pública. Eso es un tema que está volviéndose cada vez más recurrente. Como yo ya hice una inversión en un poste, en algún tipo de infraestructura, y coloqué una cámara de seguridad, pues es muy sencillo colocar un access point en el mismo poste y dar Wi-Fi gratuito alrededor. El problema es que la calidad de servicio de la cámara se puede afectar. Entonces ahí es donde entran todas las herramientas de Traffic Shaping para garantizar que el video tenga muy alta prioridad, que tenga ancho de banda disponible y que ese servicio gratis de Wi-Fi de Internet, pues tenga un BC4 y que tenga un ancho de banda limitado. Entonces, tener esas herramientas dentro de los radios que son fácilmente configurables, pues es algo que ayuda muchísimo. No tienen que comprarse un switch avanzado, no tienen que invertir en un router, ya lo hacemos dentro del equipo. Para los que no sepan de qué estamos hablando, se llama Mint. Y Mint es un protocolo que permite hacer ese tipo de configuraciones avanzadas. También tenemos muchísimos tipos de ayudas con calidad de servicio, QoS. Podemos soportar o diferenciar el tráfico de Real-Time Protocol para el video. Soportamos 802.1p a nivel de Ethernet, a nivel de capa 2, pero también soportamos DSCP y Type of Service a nivel de capa 3. Incluso también podemos hacer priorización a nivel de capa 4, porque podemos identificar los puertos TCP y UDP y también por dirección IP de origen, destino, redes, bueno, en fin. Tenemos muchas herramientas para hacer esa parte de priorización, encolamiento y manejar hasta 16 colas de prioridad en las soluciones punto multipunto, por ejemplo. Entonces, siempre cuente con nosotros, o sea, Infinet
está detrás ayudándolos a lo que ustedes necesiten. No les vamos a explicar cómo se hace en este webinar, pero lo importante es que ustedes sepan que es posible. Simplemente es que nos cuenten el proyecto y empezamos a ayudarles a dimensionar o a entender cómo es posible realizarlo con todas las opciones de configuración que tenemos. Tenemos también muchísimas opciones de ARQ. El ARQ, las retransmisiones, nos van a permitir garantizar estabilidad de los enlaces, sobre todo con el tema de interferencia, ¿no? Que es una de las cosas que más afecta a los enlaces, por ejemplo, de video. Aquí tenemos un usuario que se llama Proyecto, el cual nos pregunta, ¿cuento con consola de administración para hacer traffic shaping? ¿Tiene un costo extra de esta herramienta? No. Ok, entonces primero, traffic shaping se puede hacer a nivel de interfaz web. Entonces yo puedo entrar por la web de los equipos y puedo crear toda la configuración a nivel de web. No hay que hacerlo por comandos, es algo muy sencillo, gráfico, fácil de hacerlo. Ya viene incluido con los equipos, no hay que pagar nada adicional, no hay que pagar ningún tipo de costo extra y por lo tanto les va a permitir a ustedes desarrollar estas soluciones avanzadas. Muchas veces, por tema de tiempo, por tema de recursos, no alcanzamos a cubrir en los cursos, en las certificaciones el tema de traffic shaping, pero en academy.infinitewireless.com tenemos videos, tenemos screencasts de cómo crear eso. Entonces, incluso en los manuales hay muchísima información. Eso les puede ayudar a ustedes a que ustedes se auto-instruyan, pero también, como les digo, como les decía antes, si ustedes necesitan ayuda, por favor, contáctenos. Tenemos toda disposición. Trabajamos de esa forma, nos gusta hacer o estar muy cerca de nuestros clientes, entonces podemos ayudarles con toda la parte de configuración. Entonces, no tiene costo, Traffic Shaping, se puede hacer por web y es muy sencillo de hacer. Entonces, ahí cubrimos como las características que ayudan en los entornos inteligentes. Tenemos muchos casos de éxito en la parte de CCTV. Tenemos con paneles solares, con PTZs, postes inteligentes, puertos, bueno, en fin, hay una cantidad de aplicaciones que se pueden hacer, zonas Wi-Fi, que se pueden hacer a nivel de un entorno inteligente. Entonces, la idea es que ya ustedes empiecen a pensar en ese tipo de aplicaciones y nos tengan en cuenta como solución. Pero, como les digo, algo transversal a todo esto que estamos hablando es, primero, fácilmente desplegable un piloto y fácilmente escalable ese piloto. Es decir, que yo pueda pasar con la misma infraestructura de ser un piloto a hacer algo, una aplicación ya de tipo real. Puedo cubrir muchos kilómetros de un sitio urbano y puedo empezar a generar ese tipo de ciudades inteligentes, de entornos inteligentes. Vehículos nomádicos, vehículos de emergencia. Por ejemplo, tenemos un cliente que tiene equipos también nomádicos para emergencias. Entonces ellos lo que hacen es que cuando hay algún tipo de emergencia, se cayeron las redes celulares, porque no sé, hubo un terremoto o algo así, se saturaron. Entonces ellos sacan su mástil y empiezan a hacer transmisión y empiezan a tener banda ancha. Por ahí pasan voz over IP, pasan todas sus comunicaciones, video, en fin, conectan sus cámaras, todo se despliega de una manera fácil para enfrentar una emergencia. Tenemos una pregunta de parte de Alex, donde dice, comercialmente, ¿cómo están los canales de distribución en Ecuador y cómo se ve la competencia Ufinet en este mercado? A la competencia Ufinet. Bueno, podemos conversar sobre la distribución en Ecuador. La verdad, hemos venido trabajando proyectos directamente con integradores en Ecuador. Entonces, simplemente es que nos envíes un correo y lo revisamos. Ahora, Ufinet como tal no es competencia. Ufinet es un cliente nuestro. Nosotros le vendemos equipos a Ufinet porque ellos son un operador. Y el operador tiene otra visión de este tipo de redes. ¿Por qué los operadores no son la mejor solución para ciudades inteligentes? Básicamente porque ellos no ayudan a construir ese crecimiento en entornos de ciudad
porque es algo que tiene que ir de la mano de alguien que sepa las necesidades de la ciudad. El operador solo sabe transportar, entonces él simplemente se va a limitar a preguntar qué otro servicio quiere que le transporte y le cobro más por transportarlo. No le va a ayudar a la ciudad a desarrollar más cosas, entonces al final se va a quedar corto, de pronto le ayudará para unas cámaras, pero nada más. Ahí se necesita un integrador, alguien que sea capaz de entender cómo funciona el tema, que sea o que tenga muchísima aproximación al tema de Big Data, porque tiene que desarrollar muchísimas aplicaciones de análisis de datos y que pueda generar ese tipo de entornos inteligentes. Entonces, puede ser una de las alternativas, pero no es la alternativa que está generando la mayor cantidad de ciudades inteligentes. Y las ciudades inteligentes terminan siendo redes propias de la ciudad que le permiten crear cada vez más aplicaciones y entornos inteligentes. La venta o fines se ejecuta en Colombia. Actualmente sí, se está ejecutando en Colombia. Hay unos enlaces que se heredaron de una empresa que se llamaba New Access en Ecuador, pero si quieres lo hablamos en otro espacio. Entonces, me das tus datos y empezamos a conversar. Para que ustedes lo sepan, actualmente Ufine como tal, como cliente, está solamente comprando en Colombia. No quiere decir que compre todo para toda Latinoamérica, simplemente que es para la operación de Colombia, porque las otras operaciones son como más en fibra óptica. Pero como les digo, podemos analizarlo, me envían un correo y lo podemos analizar. Aquí les comparto ahorita mi correo para que lo tengan. Entonces vamos a avanzar del tema de entornos inteligentes. Ahora, en cuanto a servicios públicos inteligentes como tal, también hay muchos tipos de formas. Hay cosas que son del gobierno, como por ejemplo el agua, en la mayor parte de los países sigue siendo del gobierno. Como hay cosas que ya no son del gobierno, como por ejemplo la energía eléctrica. La energía eléctrica en la mayor parte de los países empezó a ser algo privado. Entonces, la mayor parte de los proyectos dirigidos a servicios públicos inteligentes casi siempre son para medir, por ejemplo, depósitos de agua, motobombas, todo el tema relacionado con el agua, o para medir todo el tema de lo que paga la ciudad en energía eléctrica a una empresa privada para las luminarias de la ciudad, o lo que paga la empresa en energía eléctrica para pequeños kioscos que le da a la gente que trabaja en la calle, en lugar de que estén en la calle, en el andén, vendiendo cosas, les dice más bien, yo les hago un kiosquito y ustedes están subsidiados por el gobierno. Entonces, hay muchos tipos de aplicaciones que le permiten a la ciudad gastar mejor sus recursos, tener una mejor medición y poder saber cómo está invirtiendo ese dinero. Entonces, el tema de servicios públicos va más de la mano del tema de gasto, de poder controlar el gasto. Porque uno en su casa, uno sabe cuánto le van a cobrar de luz, de un medidor, pero aunque no lo crean, muchísimos gobiernos no tienen ni idea de cuánto están pagando o si lo que están pagando es de verdad lo que están consumiendo en alumbrado público. Entonces ahí aparece una gran oportunidad, hay muchísimas tecnologías que ya están desarrolladas que permiten hacer ese tipo de recolección de información. El gran problema es cómo yo, una vez que recolecto la información de esos sistemas, de esos alumbrados públicos, la llevo hasta un sitio central de una manera organizada, de una manera estable, para poderla controlar. Y ahí es donde Infinet es esa autopista que se arma desde esos puntos de concentración de información hasta el sitio central donde yo necesito armar el Big Data para poder analizar toda la información de la ciudad. Entonces ahí es donde podemos ayudar como tal a las soluciones de servicios públicos inteligentes. Entonces, para servicios públicos inteligentes tenemos varios puntos interesantes. Uno de ellos es una baja latencia, un jitter estable, una alta disponibilidad. Tenemos soluciones que tienen un segundo puerto que pueden ser Power over Ethernet, y entonces pueden energizar algún equipo que esté ahí en el mismo poste. Y tenemos InfiMonitor que les puede ayudar a monitorear toda una red compleja para saber estados de alarma, log de eventos, estadísticas, en fin.
Hay una pregunta de Claudio, es bastante larga, dice si necesitan una consultoría de modelo y predicción para distintas tecnologías y tipos de red. Nosotros somos especialistas, como por ejemplo para Smart City. Oh, ok, ok, es un comercial. Entonces ahí deja los datos, Claudio, en el chat. Bueno, sigamos. El tema de casas inteligentes puede ser para varios tipos de aplicaciones, pero la mayor parte de las aplicaciones a nivel de ciudad como tal es para empezar a registrar cosas adicionales en los barrios. Como les explicaba, el modelo de las basuras, por ejemplo, saber exactamente a qué horas tiran las basuras, controlar las zonas donde no se debe tirar basuras. Entonces, a veces simplemente ponen un letrerito que dice no se tire basuras o hay multa. Ahora yo puedo tener una cámara de altísima resolución en el sitio que inmediatamente que alguien traspasa esa zona y bota algo, pues le tomo una foto y ya sé, por algún tipo de reconocimiento, yo ya sé que él es un infractor. Entonces, ese tipo de cosas se pueden desarrollar y es algo que simplemente necesita tener conectividad. Entonces, para eso se trataría el tema de casas inteligentes. Entonces, normalmente en ese tipo de aplicaciones hay anchos de banda importantes, hay situaciones de no línea de vista o de línea de vista parcialmente obstruida. Ahí hemos tenido algo de experiencia. No podemos darles una seguridad del 100% sin línea de vista, o sea, eso no se puede hacer, pero hay trucos, como por ejemplo un cliente que tiene una unidad móvil, tiene un power bank de esos que tienen salida de PoE, energiza el CPE, se va con su mástil, se ubica en ciertos puntos donde él va a colocar el servicio, porque tiene que ser a baja altura, un postecito de 8, de 6 metros máximo. Entonces él tiene su mástil móvil de 6 metros, llega al sitio, lo apunta hacia la sectorial, revisa que si haya conectividad, si no hay conectividad, pues simplemente descarta ese sitio y sigue con el siguiente. Si hay conectividad, entonces le da un visto bueno, entonces ya saben, ellos ya saben que ahí se puede colocar el servicio y se puede empezar a hacer la parte de control. Entonces, hay muchos tipos de manejo de lo que es no línea de vista o lo que es línea de vista parcialmente obstruida. Tenemos experiencia manejando Triple Play y también tenemos experiencia con la parte de priorización de datos. Aquí varios ejemplos de cómo se ha implementado el tema de despliegues inteligentes para vecindarios. Aquí al final, como les comentaba, es tener un inicio con un piloto, con algún tipo de aplicación específica. Es decir, todas estas ideas que hemos ido conversando, la idea es que no se implementan al mismo tiempo todas. Uno escoge la que es más prioritaria para cada ciudad. Incluso las ciudades en el mismo país son diferentes entre sí. Hay unas que tienen necesidades de seguridad, otras que tienen necesidades de transporte, bueno, en fin. Lo importante es identificar la más importante y a partir de ahí empezar a desarrollar más cosas. Es decir, yo implemento mi primer piloto, voy creciendo la red y a partir de ahí voy sumando más capas de otras aplicaciones y eso me va a permitir a mí crear esa red al final de multiservicios que es lo que va a generar la sensación que hablábamos al principio de inteligencia. Es decir, una ciudad no se debe declarar inteligente, una ciudad se debe sentir inteligente. Esa es la meta que tenemos al final con todo esto que hemos venido conversando. ¿Cuál sería el mejor argumento de Infinet para tener un mayor posicionamiento de la solución contra soluciones económicas como Ubiquiti? La pregunta viene de MacBook Pro. Sobre eso también les quería pedir el favor de que nos coloquen los nombres, porque con eso podemos tener un poco más de estadísticas de quiénes nos están acompañando, si nos pueden dar hasta el correo mucho mejor, y poder pues, contestarlos mejor. Aquí en este caso de la pregunta, Ubiquiti, nosotros lo vemos como una plataforma que tiene muchos problemas de estabilidad cuando estamos hablando de ambientes urbanos donde hay mucho piso de ruido. Se logran pocos anchos de banda, es difícil tener muchos servicios, poderlos segmentar, no se tienen tantas herramientas de calidad de servicio, es decir, se necesitan todo lo que hemos venido hablando de herramientas, de
de todo este tipo de manejo complejo de los tráficos para poder ayudar realmente a una ciudad inteligente. Entonces, este tipo de redes inician rápido porque son económicas, pero tienen muchos problemas de estabilidad, de fallas continuas, de poca disponibilidad, bajos anchos de banda, latencias altas, entonces no permiten desarrollar muchas ideas. Entonces, yo quiero colocar una cámara de alta definición, eh, es muy difícil tener alta definición. Entonces, se van a una definición estándar, perdí todo lo que invertí en la cámara. Si la cámara funciona, de pronto ya no nos funciona el videoportero para poder interactuar. Si funciona el videoportero y la cámara, de pronto ya si le coloco la zona Wi-Fi, se va a caer todo. Entonces, o está funcionando hoy todo bien, pero en 2 meses empezó a caerse todo, es un desastre. Entonces, eh, ese tipo de certeza, ese tipo de escalamiento, ese tipo de posibilidad de crecer, digamos que se ve limitada y al final se muere la idea de la ciudad inteligente. Simplemente se vuelve una aplicación, y es una aplicación que al final pues de pronto puede aportar en algo a la ciudad, pero no como tal se va a llamar que una ciudad sea inteligente. Eh, Claudio pregunta, ¿los radios tienen router? Y eh, sí, los radios son router. Nosotros podemos manejar el tráfico a nivel de capa 2, es decir, puede ser switching. También tenemos versiones avanzadas de manejo de tráfico que lo llamamos Mint, es decir, yo puedo segmentar la red sin necesidad de tener VLANs, simplemente a través de Mint yo puedo tener varios que llamamos nosotros switching groups, que es como algo muy parecido a las VLANs, pero no es Ethernet. Y si ya quiero yo utilizar routing, pues simplemente activo la parte de routing, que es gratis también dentro de los radios, y vuelvo toda la red una red ruteada. Entonces sí tenemos la opción de tener las tres cosas, switching, Mint y routing, para hacer la parte de desarrollo. Entonces, digamos que con esto ya resumimos todo lo que tiene que ver con la parte de ciudades inteligentes. Tenemos un listado de productos para backbone, como el XG1000, puede llevar 1000 megabits por segundo, el XG500, que puede llevar 500 megas, punto a punto. Todo esto es backbone, o sea, para poder concentrar en un sitio áreas sectoriales y poder transportar 1000 megas de sectoriales desde un solo sitio. Pero también tenemos todo el tema de acceso del Infiman 2x2, que es la solución punto multipunto. Entonces, simplemente es un pequeño récord de qué es lo que tenemos y es importante que ustedes, si quieren saber más, pues nos contacten o pueden entrar a la parte de la página web para saber más sobre las soluciones. Ahora, ya para finalizar, ya tenemos una sección. Bueno, tenemos aquí una pregunta. ¿Seguirá siendo atractiva la solución de Infinet una vez sea comercial 5G? Sí, definitivamente seguiremos siendo muy atractivos porque 5G, al igual que 4G y que todas estas tecnologías en nuestros países han demostrado de que no son, no pueden garantizar 100% su disponibilidad. Es muy difícil que ellos puedan garantizar el ancho de banda, que puedan garantizar ciertos niveles que se requieren para este tipo de aplicaciones. Lo segundo, al igual que los operadores móviles también tienen el problema que les van a facturar al municipio o al gobierno por cada servicio adicional algo más. Entonces, al final, se vuelve muy interesante que los gobiernos desarrollen su propia red privada, a diferencia de todas las redes de 5G, que digamos van a ser redes para cualquier tipo de aplicación, o sea, no solamente para lo que llamaríamos Smart Cities. Entonces, eso va a continuar. Sí habrán muchísimas aplicaciones. Hay otra pregunta sobre IoT. Sí, habrá muchísimas aplicaciones de IoT que seguramente generan muchísimos consumo de ancho de banda a los operadores celulares, pero que no tienen nada que ver con el tema de Smart Cities. Entonces, ahí es donde Smart City como tal, como les he venido explicando, tiene una concepción muy, muy importante y es que debe permitir
crear la sensación de una ciudad inteligente. Entonces, todo lo que crea la sensación de una ciudad inteligente no necesariamente tiene que ser telemetría, puede ser cualquier cosa, va a dar la idea que es inteligente la ciudad. Entonces, eso es lo que hay que empezar a pensar, y las redes privadas propician ese tipo de desarrollos, de despliegues. No es fácil hacerlo con 5G. Ahora, la eficiencia espectral es mala en Ubiquiti comparado con Infinet. Sí, nosotros tenemos actualmente pruebas reales en ambientes donde hemos tenido pisos de ruido de menos 75 dB en toda la banda, donde hemos logrado sacar 220 megas en una sectorial, lo cual es una eficiencia alta, casi 7 bits por hertz, manteniéndose estable en estos ambientes, ¿no? O sea, yo si voy a la mitad de la jungla y coloco mi sectorial, pues puede que sea muy similar, pero si voy a la montaña más concurrida de la ciudad, seguramente ahí todo va a funcionar diferente. Entonces, aquí lo importante no es el brochure, aquí lo importante es que ustedes sepan que hay muchísima experiencia detrás de esto, donde hemos probado en sitios realmente urbanos densos y donde se ha peleado con el espectro interferido. O sea, ahí es donde podemos aportar como valor y poder crear esas redes privadas que transportan los servicios de ciudades inteligentes. ¿Ofrecemos productos de IoT? No, no tenemos nada de IoT, somos transporte netamente, sin embargo nos gusta explicarlo como una solución complementaria dentro de una solución de Smart City. Se tiene pensado tener sistemas de monitoreo en la nube, ya que muchos fabricantes están ofreciendo ese servicio. Somos transporte, o sea, la nube para nosotros es muy, muy interesante y nos está ayudando mucho, y eso es algo importante que quiero que sepan, porque tenemos muy baja latencia. Hemos demostrado en sitios muy interferidos, hemos demostrado en muchos tipos de aplicaciones que nuestra latencia puede estar alrededor de los 5, 6 milisegundos, en algunos casos, obviamente, guardar las proporciones en 3 milisegundos, y ahí es donde la nube o los servicios en la nube requieren un tipo de solución así, porque uno de los grandes problemas que tienen actualmente las nubes es que las latencias que se generan son muy altas, y por eso es que no funcionan. Entonces, simplemente, no sé, un punto de venta en un supermercado que está conectado a través de una red lenta, puede que todo esté en la nube, que el punto de venta sea, entre comillas, bruto, pero pues se va a demorar mucho mientras que va haciendo cada transacción. Entonces, la latencia es un factor muy importante para todo este tipo de aplicaciones en la nube, y somos el mejor sistema de transporte para ese tipo de aplicaciones, pero no tenemos una solución como tal en la nube. ¿Tenemos productos que trabajen en LTE? No, nosotros, toda nuestra tecnología inalámbrica es propietaria. Precisamente por ser propietaria es que nos hemos logrado especializar en sobrevivir a la interferencia, sobrevivir en bandas no licenciadas, en dar altísimas disponibilidades en esas bandas, porque hemos desarrollado esa tecnología a partir de la experiencia. Si nosotros siguiéramos un estándar como LTE o como Wi-Fi o ese tipo de estándares, pues nos tocaría compartir todo lo que hemos desarrollado, y por eso preferimos trabajarlo con una tecnología propietaria a nivel inalámbrico. Obviamente a nivel de conexión, pues somos Ethernet, y como tal somos abiertos a cualquier tipo de conectividad que se requiera. Como les comentaba, nosotros tenemos ahorita una nueva sección dentro de los webinars, que es la parte de noticias. Entonces, ahí estamos anunciando varias cosas interesantes. Ahora les quiero contar de que vamos a tener varios cursos. Uno en Bogotá, ahí están las fechas, el 15 de julio. Otro va a ser en Cali, el 17 de julio. Otro va a ser, ambos en Colombia. Otro va a ser en Santiago, en Chile, el 24 de julio. Vamos a tener otro el 30 de julio en Medellín. Y pues para aquellos que estén interesados en estos cursos, vamos a ir anunciando más. Eso no quiere decir que en los otros países no vayamos a hacer, sino los que ya están coordinados son estos. Vamos a ir haciendo más, y a medida que vamos coordinándolos, pues los vamos a ir anunciando en el portal. El portal, recuerden, se llama academy.infinitewireless.com. Ahí está el calendario, ahí pueden entrar a ver tanto webinars como certificaciones. Otra cosa que les quiero recomendar hoy es el tema de un documento, un screencast que tenemos en YouTube, pero que lo pueden encontrar mucho más fácil a través de
academy.infinitewireless.com. Ustedes entran ahí a donde dice Screencast y ahí hay uno que es sobre cómo se configuran los GPS de sincronización para punto multipunto. Podemos tener varias sectoriales en la misma torre con bandas de guarda de 5 MHz. Para los que no saben, ¿eso en qué ayuda? Es básicamente utilizar mucho mejor el espectro. En lugar de utilizar, a ver, si yo utilizo un canal de 40 MHz, el espacio que tengo que dejar en el siguiente canal es de 40 MHz. Es decir, 40 MHz de canal, 40 MHz de espacio, 40 MHz del siguiente canal. Si yo quiero utilizar dos sectoriales, ustedes pueden concluir que necesito 120 MHz. Si yo utilizo sincronización, es posible reducir esa banda de guarda a 5. Entonces yo tendría 40 MHz de canal, 5 MHz de guarda y 40 MHz de canal. Y de esa forma pasaría de 120 MHz a 85 MHz. Entonces eso me va a permitir utilizar mucho mejor el espectro y utilizar mejor la torre. Eso es como, digamos, a grandes rasgos lo que pueden encontrar ahí. Claudia dice, ¿solo troncalizan o comunican en los equipos filiales y con qué tecnología? Solo troncalizamos nosotros, como les comento, tenemos punto multipunto, pero la idea del punto multipunto es que yo pueda tener una sectorial que cree varias troncales a ciertos puntos y a partir de ahí ustedes pueden tener telemetría, Wi-Fi, LTE si quieren, también tenemos experiencia transportando LTE, pero son otros equipos de otro fabricante. Es decir, que podemos hacer el backhaul de transporte tanto en punto multipunto como en punto a punto. Entonces ahí les podemos ayudar con eso. ¿Qué se debe hacer para el curso en Cali? No escuché muy bien. Ok, el curso en Cali simplemente entran a academy.infinitewireless.com, buscan el curso que está en Cali y donde dice Enroll, ahí colocan sus datos y en ese momento ya se inscriben y a vuelta de correo les enviaremos toda la información para que puedan asistir al curso. Entonces, de esa forma se pueden conectar. Y por último, no se les olvide la sección de white papers. Tenemos muchos white papers interesantes para que en este caso lean algo sobre movilidad. Entonces, preguntan si solo técnico. Sí, es un curso, en este momento el que estamos haciendo es un curso 100% técnico. Es para configurar equipos. Entonces, ahí lo pueden buscar. Y como les decía, para finalizar los white papers, en este caso uno de movilidad, interesante que los lean. Hay muchísima información de cómo Mint trabaja y pueden ir aprendiendo y entendiendo esta parte avanzada de los radios, que es todo el tema de manejo de Mint, routing, todo lo que tenemos avanzado, calidad de servicio, traffic shaping, etc. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que si quieren saber algo más, por favor, me pueden enviar un correo. Aquí, bueno, el último slide era gracias. Entonces, ahí ya terminamos el webinar. Yo creo que los que quieran escribirme un correo, aquí se los voy a dejar. seduque@infinitewireless.com y también academy.infinitewireless.com. Ahí pueden ustedes entrar, pueden revisar toda la información que quieran, pueden, como les digo, explorar lo que ustedes necesiten. Hay muchísima información, los invito a que la utilicen cada vez más. Hay entrenamientos en línea, tanto comerciales como técnicos, que simplemente deben seguir el paso a paso y ya pueden capacitarse. Entonces, hoy los dejo. Muchas gracias. Aquí les transmití desde Budapest y espero que nos podamos seguir viendo en próximos webinars. Que pasen buen día.